Como todo lo prometido es deuda, aquí estamos. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta primera entrega de su canal Salud Conciencia. En esta primera emisión platicaremos sobre un padecimiento presente a nivel global que afecta a millones de personas, pero sobre todo a mujeres de todos los estratos socioeconómicos. Se trata del cáncer de mama, padecimiento que hace unos años se creía afectaba solo a mujeres de ingresos altos, pero que con el transcurrir del tiempo en que se han realizado estudios que han resultado en evidencia científica sólida, se ha visto que no respeta nivel de ingreso, raza, sexo e incluso edad, puesto que, aunque en diferente medida, puede ser padecido por cualquier persona. Pero bueno, para hablarnos de qué es, su magnitud, a quiénes afecta, cómo prevenirlo, cómo detectarlo, cómo tratarlo, en fin, para saber todo sobre cáncer de mama, no podíamos tener a alguien mejor que nuestra invitada del día de hoy, la doctora Lisbeth López Carrillo, a quien doy una cordial y calurosa bienvenida y agradezco enormemente la gentileza de engalanar este espacio con su presencia. Verdaderamente, Salud Conciencia no podía iniciar de mejor manera. Adelante, mi querida Lisbeth. El cáncer de mama es un tumor maligno y por definición los tumores malignos empiezan en un sitio anatómico del cuerpo y migran a otro. Es decir, este se origina en la glándula mamaria, pero viaja a través del cuerpo a otros sitios, en especial al cerebro, al pulmón y al sistema óseo. Otros cánceres les gusta viajar a otras partes del cuerpo y esto se llama metástasis. Entonces, por definición, el cáncer de mama es un tumor maligno porque hace metástasis. Los tumores benignos, que son tumoraciones bultosas también, no viajan por el cuerpo, están ahí. Entonces, la diferencia es que la metástasis es lo que hace importante este cáncer y es lo que trae muchísimos problemas de salud. En el mundo es el primero, ocupa el primer lugar a nivel mundial y lo que preocupa más es que cada día va en aumento. En realidad son muy pocos países en los que se ha visto una pequeña disminución, pero tendría que mencionarles que casi de los 19 millones más o menos de cánceres que hay en el mundo, de todos los tipos de cáncer, solo causa un poquito más de 2 millones y solo en mujeres, bueno, principalmente en mujeres. Sí se da el cáncer de mama en hombres, pero en un porcentaje muy pequeño. El asunto es que no lo podemos bajar. No sabemos cómo disminuir la incidencia, eso es lo que estamos estudiando. Aparentemente, se piensa que sería por la disminución del uso de anticonceptivos orales, ya que entremos más adelante en el tema de qué lo causa. Es mucho más común en países con más desarrollo, pero desafortunadamente la tendencia al aumento está haciendo que se vuelva un problema prioritario, incluso en África, en Latinoamérica y por supuesto en nuestro país. Entendemos los casos nuevos, ¿sí? Los casos que van ocurriendo cada día. Entonces, en una forma sencilla, diríamos que el número de casos de cáncer mamario aumenta todos los días en la mayoría de los países del mundo. Todos los días, desde hace muchos años, va aumentando y aumentando el número de casos. ¿Cuándo lo vamos a poder frenar? Cuando podamos saber con certeza cuáles son los factores que lo causan y los modifiquemos. Y en eso estamos trabajando el mundo entero, diría yo, en descubrir e identificar cuáles son las causas de este tumor
que podemos modificar para que no existan casos. El cáncer de mama es una enfermedad compleja, no tiene una sola causa. Se define como una enfermedad compleja y multifactorial. Se tienen que conjuntar varios factores, se cree que se tienen que conjuntar varios factores para que se desarrolle. Lo que se sabe hasta el momento es que aproximadamente un 30% de los tumores mamarios tienen que ver con la vida reproductiva de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Se ha visto que estos cánceres dependen de la actividad hormonal de las mujeres, de la cantidad de hormona femenina que tenemos. Y sonaría paradójico, pero así es. Resulta que entre más temprana tiene la mujer la menarca, la menstruación, y más tardía la menopausia, hablaríamos como de una ventana estrogénica, el inicio de la formación de los estrógenos en nuestro cuerpo y el cese de la producción de estrógenos en la menopausia. En el ínter, en esa ventana, las mujeres tenemos hijos y lactamos. En la medida en que lactas y tienes más hijos, la cantidad de hormona que circula por tu cuerpo se reduce porque durante los meses del embarazo y de la lactancia no hay producción prácticamente de la hormona, los estrógenos femeninos, que son los que se han ligado con un mayor riesgo de cáncer de mama. De manera tal que entre más temprana te baja la regla, más tarde se te va la menstruación. No tienes hijos y no lactas, tienes más riesgo de cáncer de mama. Pero, si bien eso es cierto, por eso es parte del asunto, no explica en su totalidad los casos de cáncer de mama. Hay muchas mujeres que tuvieron muchos hijos, lactaron mucho y aún así desarrollaron cáncer de mama. Entonces se estima que 3 de cada 10 mujeres tuvieron este perfil de riesgo hormonal, es decir, les bajó muy temprano la regla, se les fue muy tarde y tuvieron pocos hijos y no lactaron. Ese es el perfil de riesgo para cáncer de mama, pero solo en 3 de cada 10 mujeres. Entonces la pregunta es, el 70% restante, ¿dónde está? ¿Dónde están esos factores que deberían de explicar el número de casos? Pues parte está en el ambiente, un pequeño porcentaje está en la herencia, en lo que recibimos genéticamente. Se estima que nada más son menos del 5% los cánceres mamarios que se heredan. La mayoría los adquirimos por nuestro estilo de vida, la forma de comer, de hacer ejercicio, de utilizar algunos productos personales, y en eso se está haciendo actualmente mucha investigación. Por ejemplo, la dieta es una fuente de hormonas. Entonces, dependiendo de qué es lo que uno consume, pues aumentarías a tus hormonas endógenas, hormonas provenientes de la dieta que llamamos hormonas exógenas de fuera. El ejercicio, por ejemplo, regula las hormonas que producimos. Cuando estamos haciendo ejercicio se reduce la cantidad de hormonas malas, entre comillas. Entonces, la práctica del ejercicio es una de las recomendaciones para reducir el riesgo. Pero el consumo de alcohol tiene un mecanismo bastante claro, ya identificado para causar cáncer mamario. Y se estima, por ejemplo, que el consumo de una copa diaria es bueno, es benéfico para la salud cardiovascular, pero un consumo mayor a 3 copas al día de alcohol, me refiero a un tequila, una cerveza, una copa de vino tinto, exceder más de 3 unidades de esas ya te pone en riesgo de cáncer de mama. También hay otras sustancias, por ejemplo, los talatos, los parabenos y otros compuestos químicos que utilizamos muchas veces en los desodorantes, en las cremas corporales, que tienen actividad hormonal. Entonces es un sinfín de posibilidades que tenemos que orientan a pensar que gran parte de las causas del cáncer mamario están en el ambiente.
no todas las mujeres van a tener hijos y van a poder lactar. Entonces, si la decisión es no tener hijos, tenemos que tener en cuenta que estamos en mayor riesgo de este tumor y por lo tanto todas las otras recomendaciones que voy a dar ahorita tienen que tomarse pues con mayor ímpetu, ¿no? Si tienes hijos y lactas, no solo lactar por lactar, es decir, con la entrada de la mujer a la vida económica y las dobles y triples jornadas, la duración de la lactancia en México se ha reducido muchísimo. Y máximo se llega a un promedio de 3-4 meses, cuando mucho, de lactancia, que es la incapacidad que le dan, o el permiso que te dan para cuando tienes hijos, etcétera, pero no es suficiente. En realidad, entre más lactancia, es mejor para la protección de la madre, no solo para el niño, sino también para la madre. Y parte del asunto ha sido que promocionar la lactancia no solo por el bien del niño, sino por el bien de la madre. Ahí falta mucho trabajo de medios y del sistema de salud, de decirle a la madre: lacta, no solo por tu hijo, sino para que reduzcas tu riesgo de cáncer mamario, ¿sí? Ese es uno. Entonces, ¿cuánto lactar? Lo más que puedas, lo más que te sea posible, ¿no? Entre más, mejor, pero 3 meses es muy poco. El beneficio se empieza a ver 6-7 meses de lactancia por cada hijo que tenga uno. Bueno. Pero no solo es la lactancia, entonces también está la dieta. La dieta no es mágica y tampoco hay una dieta perfecta para que no te sucedan cosas. ¿No? Simple y sencillamente lo que hay que hacer es combinar de todo. Es decir, lo que se ha visto no solo con el cáncer de mama, sino con otras enfermedades, es un problema, es no tener variedad en la dieta, variedad de colores, variedad de texturas, poca carne de cualquier tipo, roja, blanca y demás. El alcohol, por supuesto, reducirlo, no es evitarlo al máximo, no, el alcohol tiene lo suyo y hay que tomarlo con moderación. Voy a hablar de uno. El bisfenol es un compuesto que se ha utilizado muchísimo, no solo en México, en Europa, en muchos países, para hacer suaves estas botellas de plástico, con las que tomamos agua, etcétera, tienen bisfenol. Y ese es uno de los que más se ha ligado al cáncer de mama. ¿Qué sucede? Que en nuestro país el bisfenol no está regulado. Si tú vas a Estados Unidos y puedes comprar una botella de agua para estar en el gimnasio tomando agua o lo que sea, en la etiqueta lo que tendrías que buscar es bisfenol free, libre de bisfenol. Pero aquí no tenemos eso porque ni siquiera está regulado. ¿Qué tendríamos que buscar en los cosméticos? Que también tienen algunas sustancias, libre de parabenos. Algunos cosméticos en México que llegan de Estados Unidos dicen libre de parabenos, pero en la mayoría de los casos no. Los ftalatos, que son otros compuestos que se utilizan en todos estos, en los desodorantes y cremas, etcétera, es otro grupo que en México no está regulado. En Europa ya está. Uno de los ftalatos más conocidos es el DHP, tiene un nombre químico, y en Europa ya es ese ftalato, ya no se añade a cremas corporales ni nada de esto, ¿no? En Estados Unidos estaba, cuando empezó la pandemia, estaba en boga lo de la regulación de este ftalato, probablemente ya esté, pero en nuestro país los ftalatos ni. Entonces, la respuesta es, ¿qué buscar? Pues si estás en México, lo que tendrías que buscar no lo vas a encontrar porque no está en las etiquetas. Si vas a otro país, libre de parabenos, libre de bisfenol, libre de ftalatos. La situación, yo creo que a reserva de Europa y de Estados Unidos, es una situación global de la industria química no regulada y que en parte podría estar explicando por qué todos los días aumenta y aumenta y aumenta el número de casos de cáncer de mama.
Pero hay más, aparte del asunto de las cremas y todas estas cuestiones que les mencioné, en nuestro país adicionalmente hay algo ya muy claro, que es la presencia de arsénico en el agua. Y esos son los estudios que hemos hecho en el instituto. El arsénico es un contaminante natural del agua. Nos tocó de suerte tener arsénico aquí en el centro norte de México, de la comarca lagunera hacia Durango, Chihuahua, Sonora, toda esta parte. Hay arsénico de forma natural. No es culpa de nadie, está ahí. El asunto es que cada vez que la gente toma agua, está tomando agua con arsénico. Como no tiene color, no tiene olor, no sabe nada, tú te lo tomas y ya ahí está, pues se van acumulando, acumulando, y es muy común en toda esta zona tener cáncer de piel, cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, que se sabe son causados por arsénico, no asociados, causados. O sea, el arsénico está considerado como carcinógeno tipo 1 por la Agencia Máxima de Investigación en Cáncer de la OMS, que es la YARC. Entonces, no es una asociación, es un factor causal de esos cánceres. Pero ahora sabemos también que está relacionado con el cáncer de mama. Hay todo un mecanismo biológico del que no voy a hablar ahorita, pero que explicaría por qué en México en particular, en el centro norte, tenemos más cáncer de mama que cuando lo comparas con el centro y el sur del país. Entonces, aparte del asunto de lo reproductivo y la lactancia, de los compuestos químicos que no están regulados, en esta zona de nuestro país hay 3 veces más cáncer de mama que en el resto de nuestro país por la presencia de arsénico en el agua. Y eso es la contribución institucional que hemos hecho, ¿no? En realidad se ha tratado, ha habido varios intentos a nivel gubernamental para disminuir la cantidad de arsénico, mezclando mantos de agua más contaminados con menos contaminados. Lo primero que hizo el gobierno fue, dijo, voy a diluir la cantidad de arsénico que llega a la población, porque no la podían quitar. Eso no funcionó, eso lo hicieron hace años. También se repartieron filtros caseros gratuitos para que la población tuviera en casa el filtro sirvió al principio, después se contamina, lo tienes que cambiar, tampoco sirvió, etcétera, ¿no? Entonces ahorita hay un mandato federal, ¿sí? En el que están invirtiendo bastante financiamiento para tratar de traer agua, llevar agua de otro lado. No sé de qué otro río, pero van a tratar de llevar agua diferente, porque lo que pasa ahí es que pues no se puede limpiar prácticamente el agua que está ahí. Pero también en el instituto nos pusimos a investigar, bueno, ¿cómo le podemos hacer para que si de alguna manera no hay forma de tomar agua totalmente libre de arsénico, lo podamos eliminar mejor? Y ahí es donde entra la mágica de dieta, y resulta que en palabras simples, para que tú puedas literalmente orinar arsénico, ese metaloide tiene que pegársele una molécula que se llama metilo. Y si tiene 2 metilos, lo dimetilas y es mucho más soluble y sale por la orina. Y la dieta es fuente de esos grupos metilo. Te los comes, ¿no? Esos grupos, los alimentos que son donadores del grupo metilo, así les llamamos, se encuentran, por ejemplo, en la espinaca, en las hojas verdes, hay en el hígado, ese no suena tan rico, pero hay una lista de alimentos que son donadores del grupo metilo. Entonces ahorita lo que estamos tratando de ver es si aumentando la ingestión, el consumo de alimentos donadores de grupos metilo, puedes ayudar a que el arsénico, que aunque sea mucho o poco consumas, lo puedas eliminar fácilmente. Y aparentemente los resultados muestran que sí, que la gente que consume más grupos o alimentos que donan grupos metilo,
Sí toma el arsénico, pero lo elimina y no le alcanza a hacer el daño tóxico como a la gente que no consume esos alimentos. Se recomienda para el cáncer de mama son 150 minutos a la semana, porque decir, vamos a ponerlo con números, es decir, hacer ejercicio sí, pero ¿cuánto y cómo? Porque es como la lactancia, ¿cuánto tengo que lactar para alcanzar el beneficio? Entonces, por lo menos son 150 minutos a la semana de un ejercicio de moderado, no vigoroso. Estamos hablando de caminar. Caminar en una escala de 1 a 10 estaría como en 6 de intensidad. Y podríamos caminar diariamente, simple y sencillamente. ¿Cuánto? Pues por lo menos 30 minutos. El asunto es que no lo hacemos como tal. Para que te den los 150 minutos a la semana, pues es media hora de caminata a un paso moderado, ¿no? Eso es la recomendación mínima. Que te cuentas si caminas 5 minutos y luego otros 10, sí cuenta, pero no, la intensidad y el gasto energético y el bloqueo hormonal al que se quiere llegar con esto, tiene una metodología y es continuar esos 30 minutos y eso sería lo ideal, pero si no se pueden por lo menos 30 minutos seguidos, pues aunque sean en fracciones durante el día. Hay otro porcentaje de la población que tiene computadora y no necesariamente recursos para pagar un gimnasio, o tiene celular, o tiene un iPad. Hay muchísimos programas ahora, muchísimos gratuitos en YouTube, etcétera, en el que tú te conectas y puedes tomar clases diarias. Una bolita en el centro, ¿sí? Pero en realidad hay más cosas que pasan. Lo primero que uno se detecta en las mamas pues, es una bolita donde no había antes una bolita, chiquita o grande, ¿no? Pero también puede haber cambios en la coloración de la piel, escurrimiento por el pezón, hundimiento de la piel, cambios. Entonces, se aconseja mucho que desde pequeñas, desde, no sé, en la adolescencia, empecemos a vernos, a tocarnos y a observarnos después de bañarte, que te pongas frente al espejo y que te veas, que te acostumbres, que te grabes fotográficamente cómo son tus mamas. Cualquier cambio, un lunar, una cosa roja, lo que sea, cualquier cambio que suceda, que no necesariamente sea una bolita que te toques, hay que consultar al médico, ¿sí? Un cambio de coloración, de lo que les acabo de decir. Claro, es importante que nos palpemos y que nos hagamos el autoexamen, pero sucede que a veces, como no lo hacemos correctamente o hay tumores muy pequeños que solamente no podemos palpar, no es suficiente el autoexamen. Entonces, si acompañas el autoexamen con visualizarte, conocerte, puede ayudar en un momento dado a encontrar algo que cambió en tus senos. Y entonces, ir con un ginecólogo, ir con un médico que te hagan una revisión y dependiendo de tu edad, ya te dirán si procede un ultrasonido o procede una mamografía. La técnica, la herramienta más importante que tenemos ahorita para la detección de cáncer de mama es la mamografía, pero desafortunadamente no sirve en las jóvenes. La mamografía se recomienda para 50 y más o si tienes parientes con cáncer de alto riesgo, que te la hagas desde los 40 años, pero en realidad la mamografía no funciona bien en las jovencitas porque los senos son mucho más fibrosos y los rayos de la mamografía no pasan tan limpios, diría yo, como después de la menopausia, donde nuestros senos ya se reemplaza en mucho tejido por grasa y entonces es mucho más fácil que podamos tener un diagnóstico con la mamografía. Ahorita, en eso, y es importante porque como esto va para Latinoamérica, cada país tiene sus reglas y su orientación de la frecuencia de acuerdo a la edad. En nuestro país, en México,
como está la cosa ahora es que si tienes familiares en primer grado, es decir, madre, hermana, hijos que tuvieron cáncer de mama, te recomiendan hacerte la mamografía a partir de los 40 años, cada 2 años, ¿sí? Y a partir de los 50, aunque no tengas familiares ni nada de esto con cáncer, hacérsela cada 2 años. Antes la teníamos cada año, pero la movieron y ahora es de cada 2 años. Algunos países en Latinoamérica tienen recomendaciones de mamografía anual y otros no. Pero está entre hacértela cada 2 años o cada año, dependiendo del país que vivas. Y si estás en México, hacértela a partir de los 40 años, cada 2 años, si tienes familiares con, ¿tú tienes algún familiar con cáncer de mama o tuviste? Conlleva un riesgo que es calificado como mínimo. ¿Por qué? Porque es una radiación, pero es una radiación mínima. El beneficio supera por mucho el riesgo de hacerse una mamografía. Si se recibe una radiación pequeñita, la posibilidad de que se desarrollara un tumor por esa radiación es mucho más pequeña que el dejarse de hacer una mamografía y el tumor crezca de un mes a otro. Esto hay que explicarlo con claridad. Una vez que el tumor se instala, está ahí, el crecimiento es rapidísimo, rapidísimo. Entonces, hay muchas mujeres que dicen, es que yo me acababa de hacer la mamografía y no fui este año y ya tengo un tumor grandísimo, ¿sí? Porque justamente cuando esté el tumor a crecer, se ha dicho, ¿no? Y la cuestión es que si se deja uno de hacer esa mamografía que le toca a uno en su momento, pues te estás dejando crecer el tumor si lo tienes. Y la posibilidad de que te den tumor por haber tenido una mamografía es bajísima. Entonces yo les diría que no tengan temor, más bien tener temor de no hacérsela y que lo encontremos ya muy tarde. Sí, bueno, de hecho, ahorita entro en el tratamiento, pero voy a empezar con este punto. Sí, justo, o sea, el cáncer de mama por sí mismo ya físicamente hace mucho daño, ya lo dijimos, pero mentalmente, emocionalmente, sexualmente, familiarmente, bueno, hay un sinnúmero de esferas que son dañadas por una de las principales consecuencias en las mujeres con cáncer de mama es la depresión. La depresión por múltiples causas, ¿no? Y esto realmente se toma en cuenta, pero no se contabiliza. Nada más sabemos tantas mujeres con cáncer de mama, pero el estrago y la consecuencia familiar, no tenemos ni idea, ¿no? de todo lo que trae esta enfermedad. Entonces, ¿pero por qué? O sea, los tratamientos, en parte del asunto es el tratamiento. El tratamiento original, pues era bastante drástico, pues prácticamente es cortar los senos, la mastectomía, cortar el sitio del tumor. Con el tiempo ha ido cambiando y se han vuelto menos agresivos. Entonces, están basados básicamente en la radioterapia, es decir, una radiación que termine de matar lo que está ahí, o la quimioterapia, que no es una forma de química, llamarlo así, de ir a atacar el tumor original, pero también mata células que no son carcinógenas. Entonces, la quimioterapia por eso va dirigida a células en crecimiento, por eso las mujeres se quedan sin cabello, porque como el cabello crece, va directo a la célula que está creciendo. Entonces, obviamente no es el tratamiento sin efectos secundarios. La radioterapia, por su parte, también tiene secuelas y también hay tratamientos a través de hormonas, antihormonales, que son los muy utilizados. Y depende mucho también del cáncer de mama. Ahorita dijimos todo el tiempo cáncer de mama, como si fuera una sola enfermedad, pero cada vez se sabe que hay más subtipos de cáncer de mama. Y dependiendo del subtipo que la mujer tenga, es el tratamiento. Básicamente hay, digamos que, 3 subtipos, los que llamamos luminales, luminal A y B,
que son los que responden al tratamiento hormonal. Y son las mujeres que les dan tamoxifeno o algún otro antihormonal, pastillas, ¿no? Básicamente. Pero hay otros tumores que expresan cierta característica que se llaman los HER2 positivos. Esos tumores tienden a ser más agresivos que los luminales, por cierto, son muy comunes entre las judías. Hay alguna componente ahí que todavía no se sabe bien, pero el HER2 positivo, les digo, son mucho más agresivos y necesitan otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, el trastuzumab es otro medicamento. No, les llamamos como triple negativo basales, que son tumores los menos frecuentes, pero muy agresivos, para los cuales no hay un tratamiento específico dirigido. Entonces, aquí hay un problema muy fuerte, porque cuando una mujer le digan, tiene cáncer de mama, ¿cuál de los tres tengo? ¿Tengo un luminal, tengo un HER2 o tengo un triple negativo? De ahí va a depender la supervivencia y, por supuesto, el tratamiento y los efectos secundarios del tipo de tratamiento que se reciba. La noticia es que este cáncer no es de los más letales. Si lo comparamos, por ejemplo, con el páncreas, cáncer del páncreas, la supervivencia es 6 meses, 9 meses máximo y ya, no. Aquí, con el cáncer de mama, se estima que 1 de cada 3 mujeres moriría. ¿En cuánto tiempo? Depende del tipo de cáncer. Los luminales, por ejemplo, el luminal A y B, la supervivencia a 5 años es casi del 95%, que es bastante buena. Pero, es decir, en 5 años, 5 solamente morirían por un cáncer de mama luminal, ¿sí? Pero no pasa así con el HER2 y con el triple negativo. La supervivencia no llega ni al 50%, es decir, en 5 años, la mitad de las mujeres diagnosticadas con alguno de estos tumores habrían fallecido. La verdad pues yo creo que es una pregunta que podría contestar mejor alguien que lo haya tenido. El cáncer. De hecho, yo tengo varias amigas cercanas muy queridas que desafortunadamente han pasado por esta enfermedad. Varias del Instituto Nacional de Salud Pública, compañeras nuestras, y el tránsito por esta enfermedad hasta el deceso en una de ellas ha sido totalmente diferente. Yo me imagino que es como en cualquier otra circunstancia que te ponga al borde de la muerte. Pensar que nacimos para morir, pero al final del día no quieres morir en circunstancias que dejen tanto dolor a los que te rodean. Si yo muriera hoy de un infarto, me cayera una viga encima y no pasó nada y no hice... no le di todo ese tiempo a mi familia de estarse preocupando, yo lo prefiero, pero eso depende de cada quien. El cáncer de mama produce mucho dolor familiar. En el transcurso del tratamiento y la recuperación y las recaídas y todo esto, hay mucho dolor familiar. Entonces, no es solo cómo se prepara la paciente hacia una posible muerte, sino cómo la familia sufre esta enfermedad. Y pienso que, como está pasando ahorita con el COVID, ¿no? Es tanto el dolor a la muerte y tanto pensar que hoy estoy aquí y a lo mejor mañana no, que lo mejor que queda es vivir el día que tenemos. Una reflexión más que repetir las recomendaciones que de alguna forma ya están en la entrevista, es pensar que con el COVID ha habido un retraso en la búsqueda de la atención para la detección y diagnóstico de cáncer de mama. Y tendríamos que pensar que tenemos que reactivarnos en la medida de lo posible en cuanto a esta pandemia nos deje, hacernos el examen clínico a partir de los 20 años a los 40 y a partir de los 40 a los 50, si tenemos antecedentes, hacernos la mamografía y de 50 y más,
ir a hacernos la mamografía, que en cuanto se pueda retomar donde nos quedamos, porque muchas de nosotras dejamos de hacernos el examen que nos tocaba pues, por la cuestión de la pandemia. Y eso creo que va a ayudar muchísimo como les dije, a retomar el paso. Claro, sumado a una buena dieta, el ejercicio, que no solamente nos va a ayudar para el cáncer de mama, sino para otras enfermedades. Eso ya es de hecho, o sea, la cuestión de la dieta, el ejercicio, lo tendríamos que tomar ya como parte de nuestra rutina y disciplina diaria. Pero hacernos las pruebas diagnósticas que le competan a cada una de nosotras, en la medida de lo posible, en cuanto a la pandemia lo permita con mayor facilidad, esa sería mi última recomendación. Maravilloso, pero sin duda mucha información para digerir. La ventaja de la tecnología con la que contamos actualmente es que podemos volver a verla las veces que sea necesario. Pero si aún así les surgiera alguna duda adicional, por favor, escríbanla en los comentarios acá abajo y con mucho gusto la haremos llegar a nuestra experta. No me resta más que agradecer a nuestra querida doctora Lisbeth López por compartir sus conocimientos y experiencias, y a ustedes por el favor de su atención. Y si les gustó este video, por favor, regálenos un like, suscríbanse y activen la campanita de su canal Salud Conciencia para recibir la notificación de nuevo contenido. Gracias.